Muy bien, vamos a iniciar con el ácido ribonucleico. Sabemos por qué se llama ácido ribonucleico, ¿verdad? Porque tiene un azúcar llamado ribosa, ¿sí? Por eso se llama ácido ribonucleico. Es la diferencia entre el ADN. El ADN, sin embargo, tiene un azúcar llamado, ¿cómo se llama el azúcar del ADN? Desoxirribosa. Yo sé que ustedes han estudiado, ¿verdad? Ahora vamos a pasar con la siguiente información. Tenemos el título de la experiencia de aprendizaje comprobando las leyes de la química y física a través de experimentos. Ese es el producto de esta unidad, lo que ustedes van a realizar. El propósito para esta sesión es explica que la síntesis de proteínas que cumplen diversas funciones en el organismo es producto de la transcripción, lo que estaba indicándoles hace un momento, y traducción de la secuencia de nucleótidos de los ácidos nucleicos contenidos en el ADN y ARN. Explica a través de un gráfico la diferencia entre ADN y ARN. O sea, ustedes van a elaborar un gráfico para poder diferenciar entre el ADN y ARN, ¿sí? Tenemos lo siguiente, antes de comenzar el tema, tenemos un texto, es importante leer todos los días, jóvenes, un texto novedoso. Recuerden que el área de ciencia y tecnología se pueden surgir muchas modificaciones, ¿no? A medida que se va descubriendo nuevas cosas, se tiene nueva información. Tenemos que estar actualizados con la nueva información. Vamos a leer el siguiente texto. Ambas vacunas, dos vacunas de ARN provocan una fuerte respuesta inmunitaria. A ver, voy a dar lectura del siguiente texto y ustedes van a estar atentos a esta lectura. Ambas vacunas se basan en una nueva tecnología genética, distinta a la de cualquier vacuna creada para otras enfermedades. En lugar de inocular virus para estimular la inmunidad, como las vacunas tradicionales, inoculan fragmentos de ARN que contienen instrucciones genéticas. A partir de estas instrucciones, el cuerpo produce proteínas del virus que activan la respuesta inmunitaria. En este caso, ambas vacunas producen la proteína S, del inglés Spike o Pinch, que es la que el virus utiliza para entrar en las células humanas. Continuamos con el texto. Resultados preliminares anunciados por una Moderna en mayo en un comunicado indicaron que quienes reciben su vacuna generan anticuerpos neutralizantes contra el coronavirus, es decir, el tipo de anticuerpos que bloquean directamente el virus. Nuevos resultados publicados el martes en online. Sí, los voluntarios producen anticuerpos neutralizantes en mayor cantidad que los pacientes que han superado al COVID, según el ensayo clínico liderado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y realizada por investigadores externos a la compañía. Bueno, a partir del siguiente texto, jóvenes, encontramos información relacionada al ARN. Resulta que se están creando o produciendo vacunas a partir del estudio del ARN. Bueno, esta vacuna crea pues también de la misma manera, refuerza el sistema inmunitario y crea pues anticuerpos, ¿no? Específicos para atacar al COVID-19, ¿no? Ese virus que ingresa en nuestras células. Entonces, vamos a identificar la estructura del ARN, jóvenes. Es importante, ustedes pueden leer nuevamente el texto en casa y es importante que estén informados todos los días de los nuevos acontecimientos. Vamos a recordar este tema, jóvenes, el ADN. Sabemos que el ADN es una doble cadena helicoidal, ¿sí? Esta doble cadena está formada eh, por nucleótidos, ¿verdad? Estos son los nucleótidos, ¿sí? O ácidos nucleicos, ¿verdad? Ya. ¿Y de qué está formado, profesor, un ácido nucleico? Vamos a utilizar para esto tres símbolos. Vamos a utilizar tres símbolos para poder representar a un nucleótido, ¿sí? Vamos a utilizar un redondito, ahí está, redondo. Tenemos otra figura, en este caso una figura que tenga 5 lados, un pentágono. A ver, ¿dónde tenemos 5 lados? 4 lados, no encontramos uno con 5 lados. Aquí está. Ya, ahí está una figura con 5 lados.
Y por otro lado tenemos un triángulo. ¿Sí? Profesor, ¿y por qué está utilizando esas herramientas? Vamos a conocer la estructura del nucleótido. ¿Sí? Vamos a identificar la estructura del nucleótido. Para esto voy a insertar un texto. Ahí está. Este es el nucleótido. Listo. Es el nucleótido. Ahora, cada uno de estos simboliza a una molécula. En este caso, el redondito va a ser el grupo fosfato. ¿Sí? Voy a escribir el grupo fosfato. Fosfato. Ese es el grupo fosfato. ¿Sí? Ya, muy bien. Tenemos el grupo fosfato. Ahora vamos a dibujar. Este va a ser un azúcar. Recuerden que yo les indiqué en la sesión pasada que el ARN tiene un azúcar, ¿sí? Si se trata del nucleótido de un ADN, el azúcar de este ADN tendría que ser la desoxirribosa, ¿sí? Desoxirribosa. Ahí está. Es la desoxirribosa. Es el azúcar del ADN, ¿sí? Recuerden, el nucleótido debe tener tres componentes. Lo primero que debe haber es un grupo fosfato. Después debe haber un azúcar, en este caso va a depender. Si es el ADN, el azúcar va a ser la desoxirribosa. Y este ADN debe tener 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso se le llama pentosa, es un azúcar pentosa. Y finalmente, lo que va a tener va a ser pues una base nitrogenada. Una base nitrogenada, ¿sí? Ahí está la base nitrogenada. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los componentes de un nucleótido? Ustedes me tienen que responder. Fácil, profesor. Está formado por un grupo fosfato, por un azúcar pentosa. Va a depender si es ARN, va a ser ribosa, y si es ADN, va a ser desoxirribosa. Y finalmente está formado por una base nitrogenada. Estos tres se encuentran en un nucleótido. Ahora, profesor, en la base nitrogenada, ¿qué bases que podemos encontrar aquí? Ahí podemos encontrar, por ejemplo, las bases nitrogenadas. Encontramos dos tipos de bases nitrogenadas, ¿no? Entonces vamos a utilizar una nueva herramienta. Un momentito, por favor. Ya, ahí está. Ahora sí, tenemos los tres, ¿verdad? Eso conforma un nucleótido. Y recuerden que los nucleótidos se encuentran en una cadena, por ejemplo, en esta doble cadena, una de estos figuritas de colores, tanto amarillo, verde, rojo y azul, son pues los nucleótidos. Entonces lo que estamos haciendo es la estructura de uno de esos nucleótidos, ¿sí? Entonces este va a ser la estructura de uno de los nucleótidos. Va a tener un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada. Ahora, encontramos dos tipos de bases nitrogenadas. Vamos a representar esas dos bases nitrogenadas. A ver, tenemos dos tipos de bases nitrogenadas. Ya. ¿Cuáles eran esas dos, jóvenes? Yo sé que ustedes han estudiado. ¿Las dos cuáles son? La primera es las púricas. No se olviden, las púricas. Vamos a representar esto. Las púricas. Esas son las primeras bases nitrogenadas. Y dentro de las púricas, jóvenes, vamos a encontrar pues a la adenina y la guanina, ¿sí? La adenina y la guanina, ¿sí? Y por otro lado tenemos a las pirinídicas, ¿sí? Ahí están, las pirinídicas. Muy bien, no se olviden de eso. Entonces, dentro de las pirinídicas encontramos tres, perdón. Tenemos la citosina, la timina y el urácilo. ¿Sí? Urácilo. Muy bien. No se olviden. A ver, lo que estamos haciendo es la estructura de un nucleótido. Sabemos que el nucleótido se encuentra en el ADN o también podemos encontrar en el ARN. Cualquiera de los dos. Ahora, la estructura del nucleótido es la siguiente. Tiene un grupo fosfato, tiene una desoxirribosa y tiene una base nitrogenada. Estos dos se encuentran en un nucleótido. Si podemos clasificar la base nitrogenada, tenemos dos tipos, la púrica y la pirinídicas, ¿sí? Dentro de las púricas tenemos a la adenina
Ya. Dentro de las púricas encontramos a dos. Encontramos a la adenina y la guanina. Y dentro de las pirimídicas encontramos a tres. La citosina, la timina y el uracilo. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura del nucleótido. Ahora, estas tres moléculas se unen a través de enlaces. ¿Sí? Y vamos a representar esto con algunas figuras. El grupo fosfato se une a la desoxirribosa a través de un enlace. ¿Sí? A ver, lo vamos a unir. Ahí está. Y a este enlace le vamos a llamar enlace fosfoyéster. ¿Sí? Ahí está. Lo voy a escribir. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el enlace? ¿Qué tipo de enlace presenta el grupo fosfato y la desoxirribosa? El enlace va a ser fosfoéster. ¿Sí? Ese es el tipo de enlace entre el grupo fosfato y la desoxirribosa. Ahora vamos a unir la desoxirribosa con la base nitrogenada. Y voy a utilizar otro color, el color azul. ¿Sí? Y lo vamos a unir, ahí está. Ya, por este lado. Muy bien. Entonces, a este enlace que une el azúcar desoxirribosa con la base nitrogenada, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar, profesor, este enlace? Este enlace se llama beta-glucosídico, ¿sí? Beta-glucosídico. Ya, beta-glucosídico. Ya, muy bien. Entonces, tenemos dos tipos de enlace. El enlace fosfoéster y el enlace beta-glucosídico. Si yo les pregunto, ¿de qué está constituido un nucleótido? Ustedes me tienen que responder, profesor, eso es fácil. El nucleótido está constituido por tres componentes. El grupo fosfato, el azúcar desoxirribosa, o tal vez puede ser ribosa, y la base nitrogenada. El grupo fosfato se une con la desoxirribosa a través del enlace fosfodiéster. Y el azúcar desoxirribosa o ribosa, o tal vez ribosa, ¿no? Se va a unir con la base nitrogenada con el enlace beta-glucosídico. ¿Sí? Entonces, de eso está constituido un nucleótido. Si yo les pregunto, ¿cuáles son los tipos de bases nitrogenadas? Ah, profesor, eso es fácil. Encontramos dos tipos. Tenemos las púricas y las pirimídicas. En las púricas tenemos a la adenina y la guanina. Y dentro de las pirimídicas encontramos a la citosina, a la timina y al uracilo. Entonces, ese es, profesor, las bases nitrogenadas. Ya. Muy bien, hasta ahí todo perfecto. Lo que estamos haciendo, jóvenes, es la estructura del nucleótido, pero en este caso va a ser del ARN, ¿sí? Del ARN. Profesor, y si yo quiero tener el nucleótido del ADN, ¿a quién voy a utilizar? En este caso, tendríamos que utilizar ya no al azúcar desoxirribosa, sino al azúcar ribosa. Si va a haber un pequeño cambio y de esta manera ya tendrías el nucleótido del ADN. ¿Sí? No sé si me están entendiendo, jóvenes, hasta aquí es lo que ustedes deben conocer. Ahora, este nucleótido se encuentra en la cadena de ADN. Profesor, ¿y cómo se une un nucleótido con otro nucleótido? Entonces, para que se pueda unir un nucleótido, o sea, todo esto, con otro nucleótido, sí se puede unir, pero a través de un enlace. ¿Cómo se va a llamar este enlace? Este enlace se va a llamar enlace fosfodiéster. Fosfodiéster, ¿sí? Se van a unir los dos nucleótidos a través de ese enlace. Pero si yo quiero unir un grupo fosfato con un azúcar, o puede ser desoxirribosa o tal vez ribosa, se va a unir a través del enlace fosfoéster, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre los dos. Una vez que ustedes ya han entendido esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos el ARN, sabemos que el ARN es una sola cadena de nucleótidos, ¿sí? Encontramos tres tipos de ARNs. Tenemos el ARN ribosómico, ¿sí? Y si yo les hago una pregunta, ¿dónde se encuentra el ARN ribosómico? A ustedes me dicen, profesor me preguntó dónde se encuentra el ADN ribosómico. Ya sé, se encuentra en el ribosoma. Claro, el ARN ribosómico se va a encontrar en el ribosoma, no se olviden de eso, ¿sí? No se va a encontrar en el núcleo ni en el citosol, o sea, en el núcleo, sino se va a encontrar en el ribosoma, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, tenemos el ARN mensajero. Ya. ¿Y dónde se encuentra, profesor, el ARN mensajero? Recuerda que el ARN mensajero en un inicio se va a encontrar en el núcleo,
sea, ahí lo van a fabricar al ARN mensajero. ¿Y para qué lo van a fabricar? Para que este ARN mensajero pueda llevar un mensaje, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, va a llevar un mensaje. ¿Y aquí va a llevar un mensaje? Al ribosoma, ¿sí? Va a llevar un mensaje al ribosoma, o sea, se va a dirigir hacia el ribosoma. ¿Y qué le va a decir al ribosoma? Le va a llamar, la información, una réplica del ADN, ¿sí? ¿Y para qué lo va a llevar esa información, profesor, al ribosoma? Para que el ribosoma pueda crear una cadena de aminoácidos. O sea, ya. ¿Y los aminoácidos, profesor, dónde se encuentran? En la proteína. O sea, profesor, todo esto, el ARN cumple la función, en este caso, los tres ARNs, el propósito de los tres ARNs es crear una proteína, o sea, sintetizar una proteína, exacto, ¿no? El propósito de los tres va a ser, pues, sintetizar una proteína, una nueva proteína en el interior de la célula. Entonces, para eso se necesita el ARN ribosómico, el ARN mensajero y el ARN de transferencia. El ARN mensajero es el que va a llevar la información en la copia del ADN del núcleo, que se encuentra en el núcleo de la célula, hacia el ribosoma. Y lo va a llevar y se va a unir al ARN ribosómico. O sea, estos dos se van a unir, ¿sí? Tanto el ribosómico como el mensajero. Pero ambos va a haber o sea, se van a unir en cuanto a sus nucleótidos a través del ARN de transferencia. O sea, el ARN de transferencia les va a ayudar a los dos para que se puedan unir, ¿sí? Vamos a utilizar algunas herramientas. Ahí está. Muy bien. Entonces, no se olviden. El ARN ribosómico, ¿dónde se encuentra? En los ribosomas, ¿sí? En los ribosomas. Ya. El ARN mensajero, este es el que lleva el mensaje, ¿no? Lleva el mensaje. ¿De dónde? Del núcleo de la célula hacia el ribosoma, ¿sí? No te olvides de eso. Ahora, el ARN de transferencia, ¿qué función va a cumplir? El ARN de transferencia, pues, como su mismo nombre lo dice, transfiere, ¿no? La información de un ARN hacia el otro ARN. Muy bien. Entonces, el ARN va a transferir la información. En este caso, vamos a... Un momentito, por favor. Ya. Me estaba olvidando, jóvenes, de algo muy importante. Toda esta cadena, en este caso el ARN, toda esta cadena, ¿sí? Tenemos ahí toda esta cadena. Encontramos nucleótidos en el caso del ARN, bases nitrogenadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno naranja, otro azul, y así, encontramos tres. A estos tres se le llama triplete, ¿sí? O sea, cuando encontramos tres bases nitrogenadas que están unidas, se les llama tripletes. O sea, aquí podemos encontrar tripletes, ¿no? Aquí tenemos un triplete, dos tripletes, tres, y así, tenemos varios tripletes, ¿sí? Si se unen tres bases nitrogenadas, se les llama tripletes. Y esto sucede en el ARN. Muy bien. Ahora, el ARN ribosómico sabemos que se encuentra en el ribosoma. Ya. Y este ARN ribosómico, pues, es producido por el ARN nucleolar. Muy bien, jóvenes, disculpen. Ya, vamos a continuar. Tenemos el ARN. El ARN ribosómico, sabemos que se encuentra en el ribosoma. Tenemos el ARN mensajero que va a llevar el mensaje y el ARN de transferencia que va a transferir el mensaje y va a dar lugar a que ambos se puedan unir, ¿sí? Y se pueda formar, pues, una cadena de aminoácidos, y para que se pueda producir la proteína. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos los tres. A ver, vamos a iniciar con el ARN ribosómico, ¿sí? Tenemos el ARN ribosómico. El ARN ribosómico, jóvenes,
participa en la síntesis de proteínas, como ya lo había indicado, ¿no? El ARN mensajero contiene información genética procedente del ADN, como ya les había indicado, ¿verdad? ¿De dónde viene el ARN mensajero? Del núcleo de la célula. ¿Y a dónde se va a dirigir? Al ribosoma. ¿Y qué va a llevar? Información genética procedente del ADN, la cual será empleado en la síntesis de proteínas, ¿no? Más claro no creo que se encuentre. Tenemos la transferencia, a ver. El ARN de transferencia tiene una configuración similar, con un brazo receptor con la secuencia citosina, citosina y adenina, y un anticodón, ¿sí? Que es triplete de bases nitrogenadas. Sabemos que el triplete es cuando se unen tres ácidos nucleicos, ¿sí? A eso le llamamos triplete. Y tenemos la base nitrogenada. ¿Qué vendría a ser la base nitrogenada? La base nitrogenada se encuentra en un nucleótido. Recuerden que el nucleótido está formado por tres componentes. ¿Cuáles son? Un azúcar pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Esos se encuentran en un nucleótido, ¿sí? La cual determina el aminoácido que se unirá a la molécula del ARN de transferencia. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. El ARN de transferencia, jóvenes, reconoce el triplete de manera complementaria al ARN mensajero. Por cada triplete va a enlazar un aminoácido, ¿sí? Por cada triplete va a enlazar un aminoácido. El ARN, jóvenes, va a reconocer al triplete. Y, profesor, ¿y qué es el triplete? El triplete es lo que ya les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, tenemos la siguiente imagen. Ahí tenemos un triplete. Esto es un triplete. O sea, son tres ácidos nucleicos, ¿sí? Y a ese conjunto también se le llama codón, ¿sí? Ahora, el ARN de transferencia reconoce al triplete del ARN mensajero. Sabemos que el ARN mensajero va a llegar al núcleo, al ribosoma, va a llevar la información genética del ADN y resulta que el ARN mensajero va a tener un triplete, ¿sí? ¿Y quién lo va a reconocer? El ARN de transferencia, ¿sí? Y para que de esta manera, pues, pueda enlazar un aminoácido. Por cada triplete va a enlazar un aminoácido. De esta manera se va a formar una cadena de nucleótidos. Y claro que esto va a ser, eso, claro, lo va a realizar en una cadena de nucleótidos para que se pueda formar una cadena de aminoácidos. Y la cadena de aminoácidos vendría a ser pues una proteína. Sabemos que la proteína está formada por varios aminoácidos, ¿sí? Muy bien. Pero lo va a hacer de forma a la inversa, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos cómo sintetiza proteínas el ARN. Entonces, la información genética del ADN, la cual se encuentra en el núcleo de la célula, debe llegar al citoplasma para la síntesis de proteínas en los ribosomas. Para ello, el ARN mensajero copia dicha información y la transporta hacia el citoplasma. Este proceso se realiza en dos etapas: transcripción y traducción, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando un gen está activado, su sección de ADN se desenrolla para que otra sustancia química llamada mensajero, ARN mensajero, tome una fotografía del mismo. O sea, ¿qué significa eso, jóvenes? Vamos a representar eso con un dibujo. Sabemos que el ADN tiene una doble cadena, ¿verdad? Una doble cadena helicoidal. Entonces ahí vamos a dibujar a una doble cadena. Ahí está una doble cadena. Ahí tenemos una doble cadena helicoidal, ¿no? Y la otra cadena la vamos a representar con otro color, el color fucsia. Y ahí tenemos la otra cadena, es una doble cadena, ¿sí? Muy bien. Ahora, resulta que a partir del ADN, este es el ADN, jóvenes, el ADN. Este es el ADN. Es una doble cadena. A partir del ADN se puede formar un ARN, ¿sí? ¿Eso, profesor, se puede hacer? Claro, se puede formar un nuevo ARN. Vamos a formar un nuevo ARN. Ahí está el ARN. Y el ARN, ¿cómo se forma, profesor? Cuando se separa, esa doble cadena se va a separar, ¿no? Se va a separar
y de esta manera se va a formar una sola cadena de ARN. Ahí tenemos una sola cadena de ARN. Ahí está, una sola cadena del ARN. ¿Y dónde sucede eso, profesor? En el núcleo de la célula. O sea, en el núcleo de la célula, a partir del ADN, se va a formar un nuevo ARN. Y este nuevo ARN, que va a ser el ARN mensajero, va a salir del núcleo de la célula y se va a dirigir hacia el ribosoma para que se pueda sintetizar proteínas. Ahora, voy a salir un poco del tema, jóvenes. Miren, ¿qué sucede con los virus? Los virus hacen todo lo contrario, ¿no? Una vez que ingresan, o sea, los virus, bueno, esto, lo que les he explicado, jóvenes, es lo normal, lo que normalmente sucede en el núcleo de la célula. Ahora, ¿qué sucede con los virus? El virus realiza todo lo contrario, o sea, a partir del ARN va a formar un ADN, ¿sí? O sea, sucede a la inversa, ¿no? En nuestra célula lo normal es que a partir del ADN se va a formar un ARN para que se pueda sintetizar proteínas. Pero cuando un virus ingresa a la célula, va a haber un cambio, ¿no? A partir del ARN se va a producir un ADN. Entonces, es por eso que el virus se va a poder multiplicar, porque va a producir ADN, ¿no? Entonces, todo a la inversa. Es por eso que el virus es letal, ¿no? Se va a multiplicar de forma rápida, porque a partir del ARN se va a producir ADN, o sea, todo lo contrario. Pero si no existiera el virus, pues sucede todo normal, o sea, a partir del ARN se va a producir a partir del ADN se va a producir un ARN. Y este ARN le vamos a llamar ARN mensajero. Pero para que se pueda dar esto, jóvenes, se necesita de una sustancia muy importante. En este caso va a ser una enzima, ¿sí? Gracias a una enzima se va a producir esto. O sea, la enzima va a cortar los enlaces del ADN para poderlos separar. Es como un cuchillo que vas a utilizar para cortar una salchicha, por ejemplo, ¿no? Igual, la enzima va a cumplir esa función, va a cortar esos enlaces para que el ADN se pueda disgregar, se pueda separar y de esta manera se pueda formar el ARN. Pero se necesita algo más. Aparte de la enzima, se necesita un ARN, ¿sí? En este caso, ¿cómo se va a llamar el...? A ver, un momentito. Ya, ahí tenemos. Necesitamos una enzima para que se pueda separar el ADN y se pueda formar el ARN, ¿sí? Muy bien. Ya, y tenemos un ARN, no recuerdo bien el nombre, es polimerasa. Si esta va, gracias a esta ARN polimerasa, también va a cumplir esa función, se va a ayudar a que el ADN se pueda transformar en ARN. ¿Sí? Entonces tenemos eso, ¿dónde sucede? En el núcleo de la célula. Y lo que estaban ustedes observando en la imagen es lo que les he explicado en este dibujo. ¿Sí? Ahí tenemos el ADN, que es una doble cadena, y de este ADN se puede extraer el ARN mensajero. Y ahí ustedes están observando, este es el ARN mensajero que se extrae del ADN. Se va a tener una réplica del ADN. ¿Y a dónde se va a dirigir? Hacia el ribosoma, ¿no? El ribosoma se encuentra en el citoplasma. Muy bien, vamos a borrar este dibujito y muy bien, borramos. Y ahí está. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos lo siguiente, tenemos el ARN mensajero, o sea, ya se ha formado el ARN mensajero. Este ARN mensajero sale hacia el citoplasma dirigiéndose específicamente a los ribosomas, lugar donde se realiza la síntesis de proteínas. O sea, nuevamente lo voy a volver a repetir. ¿Dónde se realiza la síntesis de proteínas? ¿En el núcleo o en el ribosoma? En el ribosoma, no puedes dudar de eso. ¿Y gracias a quién se puede realizar esta síntesis de proteínas? Gracias al ARN mensajero. ¿Y de dónde se obtiene el ARN mensajero? En el núcleo de la célula. ¿Y qué contiene este ARN mensajero? La información genética del ADN. ¿Y cómo se va a formar este ARN mensajero? Gracias a la enzima, ya es gracias a un ARN polimerasa. Mientras que el ADN vuelve a unir sus dos cadenas, ¿sí? Nuevamente se va a volver a reconstruir, ¿sí? Cuando ya se obtiene el ARN mensajero, el ADN va a volver a reconstruir. ¿Sí? Y ahí tenemos el ARN polimerasa liberada. Gracias a este ARN polimerasa, pues se va a producir el ARN mensajero.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Traducción de la información genética. En esta etapa, el ARN se vuelve proteína, ¿sí? Aquí el ARN mensajero, que actúa como un molde para la construcción de la proteína, se dirige hacia los ribosomas. Se traduce la información porque el ARN de transferencia es el encargado de traducir el triplete de base del ARN mensajero. Ya sabemos que es un triplete, ¿no? No creo que lo voy a explicar nuevamente. Ya sabemos que es el triplete y dónde se encuentra el triplete. Se va a encontrar en el ARN. Ahora, esto tiene que ser, pues, traducido. ¿Y quién lo va a traducir? El ARN de transferencia, ¿no? Va a decir, me traes información genética del ARN. Muy bien, ahora yo lo voy a traducir para que se puedan sintetizar las proteínas, ¿no? Es lo que esa va a ser la función del ARN de transferencia. Y de identificar el aminoácido equivalente. O sea, debe haber una equivalencia entre el aminoácido. Iniciación. La molécula del ARN de transferencia, una vez que ha recogido los aminoácidos correspondientes, se dirige al ARN mensajero, que se quedó pegado al ribosoma. ¿Sí? El ARN de transferencia, jóvenes, entonces va a recoger los aminoácidos correspondientes. Va a decir, si nosotros queremos sintetizar proteínas, necesitamos un tenedor, una cuchara, un plato, ya, voy a traer todos esos materiales. Y esos materiales vendrían a ser los aminoácidos, ¿no? Y las va a llevar hacia el ARN mensajero, que se encuentra pues en el ribosoma. Este va a ser pues la persona que nos va a visitar al ribosoma, ¿no? Ya tengo los materiales, ahora sí podemos sintetizar proteínas, ¿no? Y tenemos la elongación. En esta parte, las tres bases del ARN de transferencia se adhieren al triplete del ARN mensajero, ¿sí? Entonces va a haber una unión entre las bases del ARN de transferencia, o sea, los instrumentos que yo les indiqué, y los va a unir al triplete del ARN mensajero. Ahí está, como ustedes están observando, este es el ARN de transferencia, esta cadena, el ARN de transferencia. Un momentito, por favor. Uy, el tiempo. Ya, este es el ARN de mensajero, y en el ARN mensajero encontramos un triplete. Ahí está, el codón, ¿no? El triplete. Muy bien, ese es el triplete, los tres ácidos nucleicos. ¿Y qué sucede? Ahí en este lado encontramos las herramientas que va a utilizar, ¿no? La cuchara, la olla, el tenedor, todo para poder unirlos al triplete, ¿sí? En este caso, ¿quién se va a encargar de ello? El ARN de transferencia. Este es el ARN de transferencia. Lo va a unir al triplete para que se pueda formar aminoácidos, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos la finalización. El ARN de transferencia se separa de su aminoácido y queda libre en el citoplasma para adherirse a otro aminoácido. O sea, el ARN de transferencia se va a unir a varios, va a poder producir, va a sintetizar pues varios cadenas de aminoácidos. Y finalmente de esta forma se va a crear una nueva proteína, jóvenes. Entonces, se les está dejando esta actividad. Solo son 3 preguntas. Lamentablemente no están enviando sus trabajos, sus actividades a tiempo, jóvenes. Solo me envían 4 personas, 5 personas, sus 5 estudiantes sus trabajos. Y solo son 3 preguntas. Imagínense que les dejaría, jóvenes, 20 o 30 preguntas. No quiero saber eso. Entonces solo son 3 preguntas muy importantes, porque esto les va a permitir que ustedes nuevamente vuelvan a repasar y busquen mayor información en cuanto a la traducción, a la función del ARN. Lo van a presentar para el día sábado 22 de agosto. Si ustedes pues lo presentan lo más pronto posible, es más, el día de hoy lo pueden presentar para que yo lo pueda revisar de forma rápida, y de esta manera pues ustedes tengan un comentario, una nota en cuanto a sus actividades que están enviando. Por favor, escriban presente en el chat. El tiempo se va a cerrar la sesión. Por favor, voy a activar el chat. A la siguiente clase voy a preguntar los temas que estoy avanzando. Todo lo que es ARN y ADN mensajero. Perdón, ARN, todo lo referente al ARN, ¿sí? Voy a preguntar la estructura de los nucleótidos, qué función cumplen los 3 tipos de ARN, dónde se produce el ARN mensajero, cuál es el propósito principal de todo de lo que es el ARN,
¿no? Todo eso les voy a preguntar, jóvenes, a la siguiente clase. Entonces repasen estos temas que es fundamental, ¿sí? Ya, todos han escrito, jóvenes, todos han escrito presente. Ya, un momentito. ¿Todos han escrito? ¿Alguien les está faltando? Ya, son 11 estudiantes que están presentes. Todos han escrito para poder guardar en el chat. Ya, muy bien, jóvenes, con esto vamos a eh, culminar la sesión. Estudien, jóvenes, envíen sus actividades y cuídense mucho. Ya saben, no salgan de casa, es importante. Cuídense mucho, hasta luego. Cuídense, que tengan un bonito día.